Cordial y atento saludo, compañeros de la República de Argentina, provincia de Chaco. Es para mí un placer acompañarlos el día de hoy. Les hablo desde nuestro vecino país de Colombia. Mi nombre es John Pablo Marín Justi, psicólogo y docente de profesión. Encantado de compartir el día de hoy con ustedes en este maravilloso y significativo Congreso de Mediación Policial y Policía de la Proximidad. El tema que abordaremos hoy se denomina mediación policial y emociones desde la óptica psicológica. Entendiéndose entonces en ese sentido el abordaje de la mediación policial desde el vecino país de Colombia, en este caso. Inicialmente, compañeros, y para dar desarrollo entonces a nuestra temática, vamos a abordar el componente de las emociones, ¿no? ¿Qué son las emociones? Las emociones entendidas como un fenómeno psicológico que representa los modos de adaptación y además la adaptación a esos ciertos cambios que nos demanda la actividad ambiental, ¿no? Las dinámicas ambientales, la cotidianidad, el día a día, permeadas sobre todo por esas emociones y por la manera como a través de las emociones nos adaptamos entonces a ese espacio ambiental, a ese espacio social en el cual pervivimos. Psicológicamente, pues las emociones como tal se constituyen en algo intrínseco del ser humano, ¿no? Pero que se manifiesta pues a través de distintos elementos como son la memoria, como son la atención, como son la forma de relacionarse en ese sujeto. Fisiológicamente, las emociones no son ajenas a nuestro cuerpo. Las emociones se ven constituidas desde la manera como, por ejemplo, nos relacionamos con el otro, nuestras expresiones faciales, la tonicidad de los músculos en nuestra piel, si somos, por ejemplo, herméticos, si somos una persona abierta al cambio, si somos una persona de pronto demasiado rígida, entre otros, nuestro tono de voz, si es un tono de voz alto, si es un tono de voz bajo, entre otros elementos. Conductualmente, las emociones sirven para establecer nuestra posición frente al mundo, ¿no? Esa forma como nos relacionamos frente a ciertas personas y sobre todo frente a ciertos objetos. Siempre nos hemos planteado el dilema, ¿para qué sirven las emociones? Pues bien, empecemos por allí en este caso, ¿no? Digamos que las emociones son importantes ya que nos permiten afrontar y sobre todo asumir esas experiencias vitales y esos continuos desafíos que nos trae el día a día, nos trae la cotidianidad en este caso. No debemos reprimir las emociones, ante todo partamos de ese concepto. ¿Por qué no reprimir las emociones? Porque las emociones son algo como tal constitutivo que debemos afrontar, que debemos exteriorizar, que debemos expresar comúnmente como sujetos sociales. Las emociones nos alientan a comunicarnos, sobre todo, a compartir lo que nos sucede con los demás, aquello que nos agrada, aquello que nos agrada, pero sobre todo nos facilita a expresar todas aquellas circunstancias que nos acompañan en el día a día. Tenemos diferentes tipos de emociones, ¿no? Podríamos hablar que entre las emociones, o lo mejor los tipos de emociones, pues están la decepción, la alegría, la preocupación, el amor, el enojo, la sabiduría, la desesperación, la depresión, esos estados de libertad, esos estados de bienestar, las fuerzas internas que manejamos, la creatividad, el coraje, la esperanza, pero también el pesimismo, pues son elementos que nos permiten definir qué tipo de emociones podemos encontrar. Siempre nos hemos planteado, bueno, pero ¿cómo lograr un manejo? ¿Cómo abordar las emociones? ¿Cómo tener un dominio correcto de las emociones? Inicialmente, pues debemos tener dominio sobre nosotros mismos. ¿Y qué mejor que lograr un dominio de nosotros mismos cuando somos conscientes de qué somos y cuando somos conscientes de que podemos planificar y tener control de pequeñas cosas? Por ejemplo, muchas veces la cotidianidad misma me lleva o me impulsa a que deje de hacer cosas que comúnmente me gustan. El hecho de disfrutar el tiempo de esparcimiento, de sacarme un tiempo para mí, ese tiempo tan valioso. Muchas veces la cotidianidad misma, el trabajo, los amigos, la familia, el espacio académico me aleja y me saca, digamos, de pequeños espacios que debo contemplar para mí mismo como sujeto. Pues bien, una manera, por ejemplo, de tener ese dominio sobre mis emociones lo alcanzo cuando sé y puedo planificar mis actividades, cuando vivo en función de aquello que me gusta, cuando vivo en función de aquellas pequeñas cosas que puedo hacer, que puedo tener control, que puedo dominar, aquellas cosas, por ejemplo, que me invitan a dedicarme tiempo para mí mismo, a relajarme, a pensar, a motivar y sobre todo a encontrarme conmigo mismo y con mis pensamientos. Muchas veces también
paso por alto pequeñas cosas, ¿no? Muchas veces, digamos, no tomo en cuenta realmente qué está constituyendo mi día a día. Muchas veces paso por alto, por ejemplo, el hecho de cómo están mis relaciones personales, cómo están mis relaciones familiares, cómo están mis relaciones laborales o académicas. Pues bien, un modo de alcanzar ese dominio de las emociones es cuando me confronto y cuando llego a preguntarme, a indagarme, a reconocerme como persona frente a la manera como me estoy relacionando con mis amigos de trabajo, frente a la forma como me estoy relacionando con mis compañeros de oficina, con mis compañeros de estudio, con mi familia, con mi pareja, con mis hijos. Ese elemento de cómo tener dominio sobre las emociones, entonces, compañeros, nos invita quizás a esa reflexión acerca de mí mismo, a pensarme y sobre todo a reconocerme como un sujeto social, pero un sujeto que también debe tener mejor el dominio también sobre sus espacios sociales. Qué importante sería entonces en este caso, compañeros, que por un instante en mi día a día, en mi cotidianidad, por un momento cerrara mis ojos, respirara profundo, respirara un poco más lento y sobre todo me dedicara a aislarme por completo por un momento de lo cotidiano, de lo que me embarga, de lo que me rodea. Qué importante es quizás para lograr ese manejo de las emociones cuando soy consciente que puedo dedicarme un pequeño minuto en mi día a día para respirar un poco más lento. Muchas veces caminamos exageradamente, caminamos rápidamente y no somos conscientes de que caminamos tan rápido. Muchas veces estamos quizás tomando algún alimento y no somos conscientes en cómo deglutimos, cómo absorbemos, cómo asimilamos ese alimento. Pero entonces eso también aquí nos lleva a pensar, nos lleva a preguntarnos por un momento, bueno, ¿cómo me estoy relacionando? ¿Sí? ¿Qué tan consciente soy de mis espacios, de mis cualidades y demás, y sobre todo esa forma de comportarme? Yo me atrevería a decir entonces en este caso que muchas veces pierdo el dominio de mis emociones cuando pierdo el dominio de mí mismo, cuando no soy consciente de mis actos. Qué importante entonces lo que les digo por un momento, detenerme un minuto para dedicarme, para relajarme, entre otros elementos, para dedicarme ese pequeño minuto a mí mismo. Hablemos entonces ahora ya en materia pues de la mediación policial, de lo que nos atrae el tema. Inicialmente pues voy a darles una pequeña definición de lo que se contempla como la mediación, ¿no? ¿Qué es la mediación en este caso? Es un mecanismo alternativo de solución de conflictos. Se asume como un escenario en el cual participa un tercero calificado y entrenado para desempeñar un rol facilitador que apoya la construcción de un consenso que favorece la generación de opciones y de acuerdos que responden a las necesidades de aquellas personas que están implicadas en ese conflicto y quienes de forma voluntaria deciden dar por terminado la disputa que los ha traído pues al encuentro como tal de la mediación. Aquí en Colombia, en nuestro país, la Ley 1801 del 2016 cita en su artículo 154 que la mediación policial es el instrumento que nace de la naturaleza de la función policial, cuyas principales cualidades son la comunitariedad y la proximidad, a través de la cual la autoridad es el canal para que las personas en conflicto decidan voluntariamente resolver sus acuerdos de manera armónica. Ahora bien, el uso de esta mediación policial ha de ser proporcional y razonable, por lo cual se aplicará solo en determinados casos, compañeros. De acuerdo con el principio de necesidad, es posible adoptar otros medios de policía, de acuerdo con las circunstancias. Por ello, el procedimiento de la mediación policial in situ incorpora en la actuación los medios de policía de registro a persona y un proceso de procedimiento policivo en este caso. La mediación policial, más allá de un medio de policía o la aplicación de un método, se constituye entonces, compañeros, en una oportunidad para resignificar, mediante el espacio de la mediación, esas relaciones humanas y su realidad a partir de la puesta en común de las partes en conflicto. Ese mediador policial, con un adecuado conocimiento de sí mismo, con un adecuado conocimiento de sus emociones, sobre todo se centra en ese espacio mediador como una persona que reconoce las diferencias de las partes, como una persona que reconoce y que acerca a las partes a través del reconocimiento de sus diferencias.
pero sobre todo se constituye en un valioso ser humano dispuesto a escuchar al otro, dispuesto a acercar al otro. Qué importante, por ejemplo, para ese mediador policial que debe dar manejo a las partes involucradas en el conflicto, a unas partes que llegan tensas, a unas partes que llegan, por ejemplo, en conflicto, a unas partes que llegan totalmente con una posición pleitocéntrica, si se quiere, dar un adecuado manejo que se constituye en el hecho de que puedo dar la palabra a una y a otra parte posteriormente, a un adecuado proceso de mediación policial donde el agente policial funge, por ejemplo, como un ser humano totalmente calificado, totalmente humano y totalmente consciente. Algo muy importante, por ejemplo, saber el nombre de las partes, llamar a las partes por su nombre. Cuando yo llamo como agente policial a las partes por su nombre, las estoy identificando como sujetos, como personas. En lo posible, la mediación policial pues busca restablecer esas relaciones entre las personas. Un aspecto relevante si se tiene en cuenta que en tiempos de posconflicto, como el que estamos viviendo aquí en nuestro país, se requieren nuevas formas de relacionarnos, nuevas formas de interactuar como actores sociales, que preparen a las comunidades sobre todo hacia un verdadero encuentro de paz que sea significativo y duradero. La concepción de la mediación policial, entonces en nuestro país, en Colombia, se asume como un enfoque transformativo, ¿no? En el sentido de que la intervención policial busca, además de solucionar el conflicto, generar condiciones favorables de convivencia, así como relaciones favorables entre aquellas personas que están disputando, aquellas personas que se están mediando o que se están encontrando en el conflicto. Coherente con la labor preventiva de la Policía Nacional, se apuesta entonces a una regulación proactiva de los comportamientos de los ciudadanos en el ejercicio de sus derechos y deberes a partir de una actuación intencional y permanente que contribuya sobre todo a una convivencia pacífica. La mediación policial, de acuerdo con las condiciones de tiempo, modo, lugar y tipología de conflicto, tiene como propósito, recordemos, resolver todo tipo de conflictos por medio de la suscripción de acuerdos voluntarios entre cada una de las partes que están involucradas. Pero sobre todo, compañeros, se constituye en un objetivo fundamental que consiste en generar un cambio de percepción al conflicto, acudiendo entonces en ese espacio de mediación policial al diálogo, al respeto, a la tolerancia y a la cultura ciudadana, con el fin de que esos ciudadanos en disputa por intereses propios o colectivos generen acuerdos humanos, acuerdos sentidos, acuerdos voluntarios que logren un relacionamiento diferente y que contribuya a la recuperación de los vínculos y sobre todo a la socialización y a la convivencia pacífica en la comunidad. Pues bien, allí fungen las emociones, ¿no? Las emociones sobre todo en ese manejo que ese agente del orden debe dar precisamente a cada una de las partes, sabiendo interpretar sus emociones, sus posturas, sus posiciones y sus sentimientos, sabiendo constituirse sobre todo en un ser humano que busca recuperar esos vínculos entre esas partes y que asuman una cultura no pleitocéntrica, sino una cultura diferente, una cultura de cambio, una cultura de diálogo, respeto y tolerancia y sobre todo una adecuada cultura ciudadana, con el fin de que se generen esos acuerdos y se vea de una manera distinta ese conflicto. Qué interesante entonces esta postura que estamos generando desde aquí, desde nuestro país, para la mediación policial y que apuesta sobre todo a un significativo reto en un país como el nuestro que está en este momento en un periodo de posconflicto donde precisamente las fuerzas del orden, la Policía Nacional, nuestra Policía Nacional, debe emerger precisamente y fungir como un elemento precisamente mediador. Debe fungir entonces y debe considerarse y debe considerar nuestra policía en el día a día el significativo papel que tiene como agente del orden, pero sobre todo con ese posicionamiento como Policía Nacional que adquiere con una responsabilidad social frente a la sociedad colombiana, desde una cultura precisamente de la mediación.
Bueno, compañeros, me encantó compartir con ustedes este pequeño espacio reflexivo acerca del manejo de las emociones en el campo de la mediación policial. Espero encontrarme nuevamente en estos valiosos espacios, agradecerles nuevamente a todos, a la comunidad del Chaco y sobre todo a los organizadores de este tercer encuentro de mediación policial y policía de la proximidad por el significativo y valioso espacio que me han brindado. Muy amables y nos encontraremos en una próxima oportunidad. Feliz día.